Hola mi gente, hoy vamos a hablar de la Biblia. Pónganse cómodos. Comienza con susurro que se convierte en voz potente. Imagina un libro que contiene más acción que cualquier película de Hollywood, más sabiduría que cualquier biblioteca, y más poder que cualquier espada. Ese libro existe, y se llama Biblia. En sus páginas, las historias más asombrosas cobran vida. No son cuentos de hadas ni leyendas inventadas, son testimonios reales de encuentros entre el cielo y la tierra. Contempla a Moisés, un hombre común transformado en líder, alzando su bastón frente al mar rojo. En las aguas se dividen como cortinas celestiales, revelando un camino donde antes solo había imposible. Un pueblo entero camina sobre tierra seca, mientras murallas de agua se alzan a sus costados. ¿Has oído hablar de David? Un joven pastor que se atrevió a enfrentar a un gigante cuando todos temblaban de miedo. Con una honda y 5 piedras, pero sobre todo, con una fe inquebrantable, derribó al poderoso Goliat. ¿Y qué decir de Noé, quien construyó un arca cuando nadie había visto lluvia? 40 días y 40 noches de diluvio universal, mientras su embarcación se convertía en el refugio de toda especie viviente. Pero esto es solo el comienzo. La Biblia nos revela la sabiduría más profunda jamás escrita. El rey Salomón, considerado el más sabio de todos los tiempos, nos legó proverbios que siguen transformando vidas hasta hoy. Palabras que iluminan el camino en medio de la oscuridad, que consuelan en el dolor y guían en la confusión. ¿Y las profecías? Cientos de predicciones escritas hace milenios se han cumplido con precisión asombrosa. Desde el nacimiento de Jesús en Belén hasta la dispersión y el regreso del pueblo de Israel a su tierra. Y muchas más están por cumplirse ante nuestros ojos. Pero en el corazón de esta historia épica, encontramos al personaje más extraordinario que jamás haya pisado la tierra, en Jesús de Nazaret, el que calmó tempestades con su voz, sanó enfermos con su toque, y venció a la muerte misma, resucitando al tercer día. Su vida partió la historia en dos, antes y después de él. La Biblia no es un simple libro de historia o moral, es una carta de amor del Creador a su creación. Es un mapa del tesoro que nos guía hacia la vida eterna. Es una espada espiritual que corta las cadenas de la oscuridad. Cada página respira con poder sobrenatural. Cada versículo late con verdad eterna. Cada historia resuena con propósito divino. No es solo un libro, es la palabra viva de Dios. La Biblia no se lee, se vive. ¿Estás listo para descubrir sus secretos, para experimentar su poder transformador, para encontrar respuestas a las preguntas más profundas de tu corazón? Tu aventura está a punto de comenzar. Si este video te inspiró, no olvides darle like y suscribirte para más contenido que te acercará a las verdades más asombrosas de las Escrituras. Compártelo con alguien que necesite descubrir el poder de este libro extraordinario. Recuerda, la Biblia te está esperando. ¿Qué historia escribirá Dios contigo? Recuerda darle me gusta y compartir para que el mensaje llegue a más personas. Desde el principio de los tiempos, la Biblia nos presenta a Dios como el creador de todo lo que existe. En el libro del Génesis, se relata cómo Dios formó los cielos, la tierra, el mar, la luz y todos los seres vivientes con el poder de su palabra. En 6 días de creación, Él diseñó un mundo perfecto, y en el 6º día creó al ser humano, varón y hembra, a su imagen y semejanza. Adán y Eva fueron colocados en el jardín del Edén con libertad para disfrutar de la creación, pero con una sola advertencia: a no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, seducidos por la serpiente, desobedecieron a Dios, lo que trajo el pecado, la muerte y la separación espiritual de su Creador. Este evento, conocido como la caída, marca el inicio de la historia de redención de la humanidad. Dios, sin abandonar a sus criaturas, comenzó un plan de restauración. Con Noé, preservó la vida en medio de un mundo lleno de maldad, salvándolo a él y a su familia del diluvio universal mediante un arca. Más adelante, llamó a Abraham, un hombre común, y le prometió que sería padre de una gran nación. Abraham creyó a Dios, y esa fe lo hizo justo ante él y sus descendientes. Los israelitas crecerían hasta convertirse en un pueblo numeroso. Sin embargo, este pueblo acabaría esclavizado en Egipto. Fue entonces cuando Dios levantó a Moisés como libertador. A través de señales y maravillas, Dios liberó a su pueblo con mano poderosa y les entregó la ley en el monte Sinaí, un código moral y espiritual que revelaba su voluntad y carácter. Aunque los israelitas constantemente fallaban en obedecer, Dios mantenía su fidelidad y seguía caminando con ellos. La travesía del pueblo hebreo hacia la tierra prometida estuvo llena de rebeldías, milagros y enseñanzas. Una vez establecidos en Canaán, Israel fue gobernado por jueces y luego
por reyes. David, el pastor que derrotó a Goliat, fue el rey más destacado. Su corazón estaba alineado con Dios, y a él se le prometió un descendiente eterno que reinaría para siempre. Salomón, su hijo, construyó un majestuoso templo en Jerusalén, símbolo de la presencia divina en medio del pueblo. Sin embargo, con el paso del tiempo, el pueblo de Israel cayó en la idolatría, alejándose de Dios. A través de los profetas adversió, exhortó y anunció tanto juicios como promesas de restauración. Finalmente, el reino fue dividido, conquistado y llevado al exilio por potencias extranjeras como Asiria y Babilonia. A pesar del sufrimiento y la desobediencia de su pueblo, Dios no olvidó sus promesas. A través de profecías, anunció la venida de un Mesías, un Salvador que traería justicia, perdón y restauración. Con el Nuevo Testamento, se revela el cumplimiento de esas promesas en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, nacido de una virgen en Belén. Jesús vivió una vida sin pecado, predicó el reino de Dios, sanó enfermos, perdonó pecadores y mostró el amor del Padre como nunca antes. Aunque fue rechazado por los líderes religiosos y condenado injustamente, su muerte en la cruz no fue una derrota, sino el sacrificio perfecto que quitó el pecado del mundo. 3 días después, resucitó con poder, venciendo la muerte y ofreciendo vida eterna a todos los que creen en él. Tras su resurrección, Jesús se apareció a muchos y comisionó a sus discípulos a llevar su mensaje por toda la tierra. Luego ascendió al cielo, prometiendo regresar. El libro de los Hechos relata cómo el Espíritu Santo fue derramado sobre los creyentes, naciendo así la Iglesia en una comunidad de fe extendida por el mundo, encargada de continuar la obra de Jesús. Las epístolas o cartas del Nuevo Testamento, escritas por apóstoles como Pablo, Pedro, Juan y otros, fortalecen a los creyentes, explican doctrinas, corrigen errores y animan a vivir conforme al Evangelio. La Iglesia enfrentó persecuciones, pero creció con valentía, impulsada por la esperanza en Cristo. Finalmente, el libro de Apocalipsis cierra la Biblia con una visión gloriosa del futuro. Juan, el apóstol, fue llevado al cielo para contemplar realidades espirituales y los juicios venideros sobre la tierra. En medio del caos y las batallas entre el bien y el mal, se revela que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vencerá al enemigo definitivo, el diablo, y establecerá un nuevo cielo y una nueva tierra donde no habrá más muerte, llanto ni dolor. La historia termina donde comenzó, con Dios habitando con su pueblo en perfecta comunión, pero ahora redimidos, glorificados y eternamente seguros en su presencia. Si te gusta este tipo de video, déjalo en la caja de comentarios. Continuemos. La Biblia, el libro más influyente de la historia, es considerada por millones como la palabra de Dios. Sin embargo, también es uno de los textos más debatidos y cuestionados, especialmente por ateos que ven en sus páginas contradicciones, mitos antiguos o elementos cuestionables desde la razón moderna. En este video exploramos su historia, su mensaje central y los puntos que más dividen a creyentes y escépticos. La Biblia es una recopilación de 66 libros en el canon protestante o más de 70 en el católico, escritos durante un período de más de 1000 años por diferentes autores. Está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. Relata la creación del mundo, la historia del pueblo de Israel, la vida de Jesús y las enseñanzas que moldearon el cristianismo. Para los cristianos, es la guía moral y espiritual suprema. Para los ateos, es una obra literaria de valor histórico-cultural. Pero no, los cristianos sostienen que la Biblia fue inspirada por Dios, pero escrita por hombres, guiados por el Espíritu Santo. Los ateos, en cambio, argumentan que fue escrita por humanos según las ideas de su tiempo, plagada de errores, mitologías y visiones primitivas. Cuestionan cómo un libro inspirado puede contener contradicciones, violencia justificada o leyes arcaicas. Puntos de crítica es la aparente contradicción entre pasajes, por ejemplo, los diferentes relatos de la creación en Génesis 1 y 2, o las diferencias en las genealogías de Jesús entre Mateo y Lucas. Los escépticos ven esto como evidencia de fallos humanos, mientras que muchos cristianos defienden que no son contradicciones, sino perspectivas complementarias o detalles simbólicos. Los ateos suelen señalar los pasajes violentos del Antiguo Testamento, como las guerras ordenadas por Dios, la pena de muerte por actos menores o la esclavitud regulada. Para ellos, esto contradice la imagen de un Dios amoroso. Los creyentes responden que se debe entender el contexto histórico y que Jesús trajo una nueva ley de amor y misericordia. En el Nuevo Testamento, la figura de Jesús es central. Para los cristianos, es el Hijo de Dios, Salvador del mundo. Los ateos lo ven como un personaje posiblemente real, pero mitificado. Debaten la historicidad de los milagros, la resurrección
y los relatos que lo rodean, argumentando que fueron construcciones teológicas. Otro gran tema es el conflicto aparente entre la Biblia y la ciencia. El relato del Génesis sobre la creación, por ejemplo, choca con la teoría de la evolución y el Big Bang. Mientras algunos cristianos interpretan el Génesis de forma literal, otros lo entienden como una metáfora espiritual. Los ateos suelen señalar esto como muestra de incompatibilidad entre ciencia y religión. Y a pesar de las críticas, incluso muchos ateos reconocen el valor moral y cultural de partes de la Biblia, especialmente en las enseñanzas de Jesús sobre el amor, la compasión, el perdón y la humildad. Los creyentes lo ven como prueba de su divinidad. Los escépticos lo consideran sabiduría humana, no divina. Algunos intentan tender puentes. Hay creyentes que abrazan la ciencia, admiten errores históricos en la Biblia, pero sostienen su mensaje espiritual. Y hay ateos que, sin creer, respetan la fe ajena. La clave está en el diálogo sincero, la apertura mental y el respeto mutuo. La Biblia seguirá siendo fuente de inspiración y también de debate. Su impacto en la cultura humana es indiscutible. La pregunta no es solo si es verdadera o falsa, sino ¿qué significado tiene para ti? ¿Puede un libro escrito hace siglos seguir hablando al corazón de la humanidad? Recuerda que Dios te ama y Dios es amor. Hola amigos de YouTube. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los libros más influyentes y extraordinarios de la historia en la Biblia. Este libro sagrado ha inspirado a miles de millones de personas durante milenios y sigue siendo relevante en nuestros días. La Biblia no es simplemente un libro, sino una biblioteca completa que contiene 66 libros, divididos en el Antiguo y Nuevo Testamento. Fue escrita a lo largo de aproximadamente 1500 años por más de 40 autores diferentes, incluyendo reyes, pastores, pescadores, poetas y profetas. ¿No es fascinante? El Antiguo Testamento, con sus 39 libros, nos narra la creación del mundo, la historia del pueblo de Israel y las profecías sobre la venida del Mesías. Comienza con el Génesis, relatando la creación del universo y la humanidad, y continúa con historias que todos hemos escuchado alguna vez: el Arca de Noé, la Torre de Babel, el Éxodo de Egipto, bajo el liderazgo de Moisés. Por su parte, el Nuevo Testamento, con 27 libros, se centra en la vida, muerte y resurrección de Jesús, así como en el nacimiento y desarrollo de la iglesia primitiva. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan -N, os ofrecen diferentes perspectivas sobre la vida de Jesús, mientras que el libro de los Hechos nos muestra cómo se expandió el cristianismo por el mundo antiguo. ¿Sabías que la Biblia es el libro más traducido de la historia? Está disponible en más de 2500 idiomas y dialectos diferentes. Esto significa que aproximadamente el 95% de la población mundial puede leer la Biblia en su idioma nativo. Impresionante. La Biblia no solo es importante desde un punto de vista religioso, sino que también ha influido enormemente en la literatura, el arte y la cultura occidental. Grandes obras de arte como la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, la literatura de Dante Alighieri o la música de Johann Sebastian Bach fueron inspiradas por historias bíblicas, pero más allá de su valor histórico y cultural, la Biblia contiene enseñanzas atemporales sobre el amor, la compasión, el perdón y la justicia. El famoso Sermón de la Montaña, por ejemplo, nos enseña sobre la importancia de amar a nuestros enemigos y tratar a los demás como queremos ser tratados. Los Salmos, considerados como el libro de poesía más antiguo que se conserva, expresan toda la gama de emociones humanas en alegría, tristeza, miedo, esperanza, gratitud. Por eso, incluso hoy en día, muchas personas encuentran consuelo y guía en sus páginas. La Biblia también contiene sabiduría práctica para la vida diaria. El libro de Proverbios, por ejemplo, está lleno de consejos sobre cómo vivir sabiamente, manejar las relaciones interpersonales y tomar decisiones prudentes. Un aspecto fascinante de la Biblia es su coherencia interna. A pesar de haber sido escrita por diferentes autores a lo largo de más de 1000 años, mantiene una narrativa unificada y un mensaje consistente. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, podemos seguir el hilo conductor de la historia de la redención. Los arqueólogos han encontrado numerosas evidencias que confirman la precisión histórica de muchos eventos descritos en la Biblia. Ciudades, reyes y batallas mencionados en sus páginas han sido verificados por descubrimientos arqueológicos, lo que añade una dimensión histórica fascinante a su estudio. La Biblia también contiene profecías sorprendentes. Muchas de ellas, escritas siglos antes, se cumplieron con asombrosa precisión. Porridge, el profeta Isaías, predijo detalles específicos sobre la vida de Jesús más de 700 años antes de su nacimiento. En la actualidad, la Biblia sigue siendo una fuente de inspiración y guía para millones de personas. Sus enseñanzas sobre el amor, la justicia y la compasión
continúan siendo relevantes en nuestro mundo moderno. Nos recuerda la importancia de cuidar a los necesitados, buscar la paz y vivir con integridad. ¿Y qué hay de su impacto en el lenguaje? Muchas frases que usamos cotidianamente tienen su origen en la Biblia: el ojo por ojo, llevar la cruz, ser el chivo expiatorio. Son solo algunos ejemplos de expresiones que han enriquecido nuestro idioma. Amigos, espero que este viaje por la Biblia les haya resultado interesante y enriquecedor. Si quieren profundizar más en este tema fascinante, los invito a dejar sus comentarios y preguntas abajo. No olviden dar like si les gustó el video y suscribirse al canal para más contenido como este.